Bueno, en este video les voy a hablar sobre qué son los engranes y algunas propiedades de la involuta y unas fórmulas básicas que se ocupan. Esto es en la materia de diseño de máquinas. ¿Qué es un engrane? Es un elemento rotatorio dentado el cual está en contacto con otro componente de máquinas dentado, que es generalmente otro engrane, y esto se utiliza principalmente para transmitir torque. Existen varios tipos de engranes que son los engranes rectos, que estos son tipos de engranes más simples y los dientes son paralelo al eje de rotación. El engrane helicoides son engranes helicoides y en estos los dientes están inclinados con respecto al eje de rotación y estos igual transmiten movimiento entre ejes paralelos, pero con menor ruido que los engranes rectos. Los engranes cónicos. Estos engranes son la diferencia es que sus dientes están formados en una superficie cónica. Se transmite movimiento rotatorio entre ejes que se interceptan, como los de aquí, esta imagen. Y los tornillos sin fin, que estos transmiten movimiento entre ejes que se interceptan. Son similares a un tornillo como su nombre lo indica, y se usan cuando se tienen relaciones de velocidad entre los dos ejes. En estos tipos de engranes se transmite el movimiento rotatorio del tornillo al engrane y no al revés, como en esta imagen lo vemos. Lo siguiente de lo que voy a hablarles es sobre su nomenclatura. Del círculo de paso. Es el círculo teórico sobre el cual se basan los cálculos y su diámetro es llamado diámetro de paso. Los círculos de paso de engranes acoplados son tangentes entre sí. El engrane de menor tamaño es llamado piñón y el de mayor tamaño es llamado rueda. El paso circular es la distancia medida en el círculo de paso de un punto en un determinado diente al mismo punto en el diente adyacente. Y el paso circular es igual a la suma del espesor del diente y del ancho de espacio entre los dientes. La siguiente es el círculo de raíz. Los círculos que definen la superficie del fondo y la superior del diente respectivamente. La cabeza es la distancia radial medida desde el círculo de paso a la cresta del diente. La raíz es la distancia radial medida desde el círculo de paso a la superficie del fondo del diente. El círculo de holgura o de claro, este círculo tangente al círculo de la cabeza del engrane acoplado. Y aquí están algunas de sus fórmulas, que esta es la del paso diametral, que es el número de dientes entre el diámetro de paso. Y debe tenerse presente que los engranes acoplados deben tener el mismo paso diametral. El paso circular puede ser escrito en términos del paso diametral y de esta manera quedaría. Y el módulo M es el inverso del paso diametral y de esta manera se representa. Y más adelante les voy a hablar más a detalle sobre estas fórmulas y los cálculos que se hicieron. Fundamentos teóricos de la... Bueno, esto es más que nada para la propiedad de la involuta. Traté de buscar una imagen con la que se pudiera explicar muy fácil. Y aquí leyendo esto podemos entender un poquito más a fondo qué es la involuta. Considere una brida parcial B, la cual está sujeta al cilindro A, este es el cilindro A, y la brida parcial B, que en este caso aquí está, en torno al cual está enrollada la cuerda D, E, F, esta es la cuerda, y se ve que está en tensión. El punto B en la cuerda trazará la curva de involuta al ser enrollada y desenrollada de la cuerda. En este caso aquí está el punto B. Aquí la línea generatriz DE, en esta línea que vemos acá, es siempre normal a la curva de involuta en todos los puntos de intersección y a su vez es siempre tangente al cilindro A. Esto más que nada sería para entender qué es la involuta y cómo es. Y más adelante en la simulación se les va a hablar más a detalle.